Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, los versículos que van del 1 hasta el 8. Es el centurión Cornelio. En los estudios bíblicos anteriores nosotros estuvimos viendo la permanencia, la presencia de Pedro, los milagros, cómo le están buscando también a Pedro para que realice los milagros dentro de la comunidad. Hoy nosotros leemos principalmente y subrayamos los versículos 3 al 6. Dice de esta manera: este hombre tuvo una visión. Un día cerca de las 3 de la tarde vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía: Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó: ¿qué quieres de mi Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó a 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Queridos amigos, entonces aquí, hasta este momento, estamos viendo lo que sucede, todo este llamado. Primero nos habla de una visión, es decir, Cornelio que tiene una visión, claramente en una visión como a la hora nona, a la hora novena del día. No se nos dice específicamente que, por ejemplo, Cornelio esté rezando, que esté arrodillado, que esté en una actitud de oración con respecto a Dios, con respecto al Señor. Pero la hora nona, la hora novena, que serían las 3 de la tarde para nosotros, 15 horas, este sería la hora nona. Esta era la hora de costumbre de oración también para los judíos, la hora nona. Entonces, para que nosotros sepamos, no nos dice específicamente, pero uno puede más o menos entender, ¿verdad?, que se refiere al momento de oración, en que Cornelio tiene esta visión, en el momento de la oración. Ahora, Cornelio le relata el incidente a Pedro en Hechos de los Apóstoles 10:30 y le dice específicamente que estaba a la hora novena mientras oraba en su casa. Es decir, cuando se encontrará con Pedro y le dirá por qué él viene a buscarlo, él le va a decir que justamente es el Señor el que le está enviando.
peñan de yara, lleva chatón, xerenoi, añebo Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber para qué me llamaron, dice Pedro. Entonces Cornelio le cuenta. Él le respondió, hace 3 días me encontraba orando en mi casa, alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes. Se dan cuenta entonces cómo la Biblia se lee dentro de la Biblia también, ¿verdad? Porque un elemento después es completado con otro elemento más adelante, en otro capítulo, en otro versículo, y así vamos teniendo el panorama un poquitito más amplio, pero a veces cañan de uñan de situación Cornelio en una visión específica, dice, en que el Señor le hace entender en esa visión. Y dice que Cornelio vio claramente en una visión un ángel de Dios. El ángel de Dios, el ángelos, el enviado. Todos estos elementos son importantes, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración. Esto no fue un sueño, ni tampoco sucedió realmente, ¿verdad? Esta fue una visión que vino en el ojo de la mente de Cornelio. Es decir, como que él está en esa actitud de oración, en esa actitud de querer saber, querer conocer. Y fue tan vívida esta visión, es decir, con tanta fuerza, que por lo tanto Cornelio va a decir más adelante que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Entonces, esa caminvije, dice Obeajina, ¿verdad? Y entonces, alguien que viene, alguien que habla con él, alguien que se para delante de él, resplandece ante sus ojos. Ahora nosotros miramos un poco y hablamos de cada uno de los personajes. ¿Quién es Cornelio? Cornelio. Significativo que Dios le habla justamente a Cornelio, aún llamándole por su nombre, ¿verdad? Cornelio, le dice en ese versículo anterior. Directamente le dice así, en el versículo 3. Este hombre tuvo una visión un día cerca de las 3 de la tarde, vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, Cornelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy muchas felicidades a todas las comunidades que llevan el nombre de Fátima, también a las personas. Hay muchas comunidades en nuestro país, en nuestra iglesia, la Virgencita de Fátima, hoy 13 de mayo. Queridos amigos, y acompañamos hoy nuestro caminar con la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 1 al 10. Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar
en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recordando que las observaran. Así las iglesias se consolidaban a la fe y su número crecía día tras día, como el Espíritu Santo les había impedido. Y sobre todo, anunciar la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. Bueno, y así continúa, pero qué hermoso que es este caminar de Pablo, justamente con su compañero, y ahora él le encuentra a un discípulo. Esto es lo más lindo, le encuentra a Timoteo que después le va a llegar y le va a dejar con la palabra de Dios, encargado nada más y nada menos que de una comunidad. Timoteo, jovencito, ¿verdad? Aquí este discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía, convertida a la fe y de padre pagano. Gozaba, te dice luego directamente que este joven gozaba de buena fama. O Yehalhúa, quiere decir que es una persona buena. Y así Pablo quería llevarlo consigo. Pablo quería llevarlo consigo. Pero después tampoco se dan las cosas, ¿verdad? Pero es interesante el hecho de caminar en comunidad. Orá, sendie, yahá sendie, yaku esendie. Vamos a anunciar a Jesucristo. Y me parece que es el elemento esencial, fundamental, para que nosotros podamos también mostrar ese testimonio de comunidad, ese testimonio de amor, de cariño que tenemos por Jesucristo, que tenemos por nuestra comunidad, que tenemos por la iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, entonces, con nuestra reflexión cotidiana. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Aquí la pregunta nuestra es: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Ante la presentación o la revelación o esta visión de Dios mismo a través del ángel de Dios que entra a su casa y le llama por su nombre, le llama por su nombre. Nosotros decíamos y reflexionábamos, ¿cómo es que puede saber este nombre, verdad? Es decir, es un llamado especial, un llamado específico, sin ser cristiano, sin embargo, Dios que le está llamando. Tal vez también detrás de todo esto lo que Lucas quiere mostrarnos es la universalidad, lleva. Peñan de Yara oye sacántero eteabe, hina peñan de Yara, oñeñandu cántero eteabe. Ahí va ave go ave oñeñandu cáibe de nindo veroviaya, nindo icuaya, hina peñan de Yara arape, ¿verdad? Sin embargo, aquí se le presenta. ¿Por qué? Porque es un hombre bueno. Decíamos que era un hombre respetuoso, un hombre temeroso de Dios. Y entonces es ahí donde Dios se manifiesta con esta visión. La visión quiere decir aquello que nosotros tenemos interiormente. Y por eso dice directamente que primero lleno de temor. Te causa el temor, pero es el respeto. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en mi vida? Y pregunta, ¿qué quieres de mí, Señor? Aquí está dando un paso también muy importante, porque él entonces está como ya intuyendo y está seguro que esta visión que viene a su encuentro es una gracia de Dios. O uajina bebe lleva. Oñeme eajina, ¿qué quieres de mí, Señor? El aripotañan dichar. El ángel le dijo, tus oraciones y tu limosna han llegado hasta Dios. Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta ti, mi Dios. Bueno, aquí, importante que nos hace conocer el autor sagrado, todo el esfuerzo y toda la lucha que hace todo cristiano. Vayan de la Yajecain. Y nosotros lo que buscamos con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, con nuestro empeño, que es lo que Hechos de los Apóstoles nos quiere mostrar, porque Upeare Bingo original a Hechos, lleva de los Apóstoles.
O esa caseña de hombre uñan de peñepi águena. Pella poken a la pena. Ani que bebita o bebé, ani la mombrilla de la pemañajina, pella poken a PQE. Y entonces es aquí cuando él después pregunta, ¿qué quieres de mi Señor? Ahora le va a decir justamente tus oraciones y tus limonas han llegado hasta Dios. Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta mi Señor. Nosotros hablamos y comenzamos un poco con la palabra limosna, ¿verdad? Limosna quiere decir generosidad. Limosna quiere decir entrega. Limosna quiere decir que nosotros nos comprometemos a dar lo básico, lo elemental, lo fundamental, para que la comunidad entera esté. Entonces, ya me vea. La limosna es el gesto más grande y más importante que nos representa a nosotros mismos. Ese símbolo que nosotros hacemos de entregar una limosna quiere decir que nosotros nos estamos entregando en esa limosna. Llego a verla muchas veces, entonces algunas veces de chiste y de veras. Pero cuando se habla de la limosna se está hablando de generosidad. Cuando se habla de generosidad se está hablando de tu vida que se entrega por los demás. Cuando se está hablando de la vida que se entrega a los demás, quiere decir que hay un amor sincero hacia esa persona. Y cuando hay un amor sincero hacia una persona, hacia alguien que nos llama, nosotros no podemos ser tacaños, se dice. Generosidad va contra la palabra tacaño. A ver, medio de chiste y de ver algunas veces depende tacaño y tereí, o si no, penda peja de juiver, verdaderamente peñan de yara. O ve, baila a entender por la palabra limosna. Porque entonces si yo soy tan tacaño, tan pobre, ¿verdad? En ofrecer, en dar, lo que al final de cuentas Dios de alguna manera me ha dado. Yo también de cierta manera estoy diciendo, bueno, yo quiero ser y vivir generosamente al favor de mi comunidad. Generosamente a favor de mi comunidad. O sea que la limosna es algo que sale de tu interior. Diga tú y sea yo en de pea, no. Ahí está justamente la forma de templarnos y la forma de conocer y evaluar nuestro corazón cristiano. Generosidad o también tacañería. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario.
Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje. Ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje. Ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18:20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Capítulo 10, los versículos que van del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión un día cerca de las 3 de la tarde. Vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía: Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó: ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, les envió a Jope. Bueno, aquí entonces, hoy, sobre todo nosotros insistimos mucho que Cornelio va a obedecer la orden de Dios, pero aquí entonces nos hablamos todo de Cornelio, lo presentamos, la visión, pero aquí en la visión es donde él encuentra tus oraciones, le dice el ángel, y tus limonas han llegado hasta Dios, y él se ha acordado de ti. Bueno, bebé todo tranquilo, hombre. Ujupe y jupe bandera ya pojina con. Hape y ponaje va a ser ahí terein en die porque de upecha reya poreina curi
a upea y pona iterei, upea lo lleve entero, yo a ver oye popetea, lleva que continúes de esta manera, que es muy interesante. Después le dice, envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón. En busca de Simón. Envía a algunos hombres en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Entonces aquí ya viene la orden de parte de Dios. Bueno, moita en movimiento. El cristiano cuando escucha la voz de Dios, el cristiano cuando tiene esta visión, la visión, da mala visión, ya tiene fantasma o lo que sea, no da la visión, ¿verdad? La visión es justamente ese entendimiento, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde Dios está apuntando. Hay cual cara veñan de Yara, o me iba de cueñan de Yahuereco, ¿verdad? Entonces le está diciendo bien aquí. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón. Rejota es cañande, rejota es Jope. Y entonces ahí se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Un curtidor que vive a la orilla del mar. Y bueno, en cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó, ¿verdad?, a dos de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, les envió a Jope. Aquí está. Entonces decíamos que Cornelio cumple con esta orden de Dios. En el curso anterior justamente estábamos hablando. Y entonces desde aquí podemos después comenzar a actuar, ¿verdad? Esto es lo que nos dice aquí en estos últimos versículos. Versículo 7, versículo 8. Cornelio que llama ahora a dos de sus servidores. Hoy la fe de Cornelio era también contagiosa. Posiblemente en su casa, ya que era un hombre temeroso de Dios, había unos de su casa y bajo su mando que también honraban a Dios. Posiblemente. Y entonces, ñandeya es contagiosa. Aquí no te dice nada, ñandeya porque tienes una elucubración, ¿verdad?, mental. ¿Cómo será que Cornelio cree en el Dios de Israel, o por lo menos es respetuoso? Hablamos de una cierta universalidad. O si no, al revés. Cornelio es el que de cierta manera, por su forma piadosa, por su forma de vivir, por su apertura hacia Dios, es también capaz de transmitir en aquellos otros soldados, porque a veces y a sus servidores y a un soldado piadoso, de los que estaban a sus órdenes. Igualito, ¿verdad?, a un soldado piadoso. Ellos que estaban bajo sus órdenes, después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Surja Dios Padre
se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios Trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos desde el versículo 9 en adelante. Aquí le encontramos a un Pedro
que sube a la azotea para rezar, mientras estos se van acercando también a la ciudad. Son testigos, decíamos, porque son donde hay 2 o 3 o más, siempre encontramos el testimonio. Y más aún es un Dios, decíamos, que está en un caminar. Se acercan a la ciudad, están caminando, están yendo hacia una búsqueda. Van a buscar a Pedro, se van hasta Jope. Todos estos significados son importantes para nosotros, para que entendamos también que nuestra vida cristiana, el misterio de la salvación, es un proceso para nosotros. Es un proceso lo que tiene que suceder en nuestra vida. O si no, ñandé, nañañe convertimos ahí. O si no, ñandé, ya podemos hay grandes cosas. Coabeña moñe, pues no anaja, ya pues no anaja, ya pobana, ya papeñan de yara, o esa caja y ñandé. Ana abejina, bueno, ustedes como comunidad, ustedes tienen que movilizarse, ustedes tienen que realizar, ustedes tienen que sentir, ¿verdad?, esa gracia, esa presencia de un Dios que a ustedes les compromete. Ahora nos encontramos, en cuanto que hacemos todo este proceso, todo este caminar, todo este deseo de compromiso, nos encontramos con Pedro de nuevo. Pedro, que había subido a la azotea, es decir, habría subido ahí a la terraza para rezar. Y en esa cultura la azotea se usaba normalmente para una especie de patio. Esta es una especie de patio donde nosotros encontramos, donde nosotros estamos, nosotros podemos realizar parte esencial de nuestra vida. No había nada extraño en que Pedro subiera a la azotea para rezar. ¿Por qué? Porque era parte de la vida. La azotea era muy importante, ¿verdad?, dentro de la casa, donde también se encuentran los miembros de la familia, en fin, todo lo que significa ese encuentro, pero siempre un encuentro normal, un encuentro de vida, un encuentro de familia. Upepe peñan de yara, la oyeja cajina ñandea, upepe peñan de yara, la oyapoa, la hoy cual que sea, y pueblo mí me lleva, ñande en guaná. Es ahí donde Dios actúa. Upepe la ñande yara, oyeja calle y manifesta al pueblo, a la gente, quién soy yo, cómo les acompaño, qué es lo que necesitamos. Entonces Pedro sube a la azotea, es en el lugar de todos los días. Y dice que en ese momento en que Pedro se encuentra en la terraza para orar, como sintió hambre, comienza luego con eso. Pedro que siente hambre, esto sucede a menudo también, ¿verdad?, cuando uno está en situaciones estilo de oración, estilo de encuentro, de silencio, de contemplación con Dios, y las distracciones en nuestro cuerpo vienen mientras intentamos dirigirnos a Dios. Distracciones, estas son las cosas que a nosotros nos pone un poco alertas, ¿verdad? Entonces comenzamos como que a buscar cosas para poder satisfacernos nosotros mismos. Sin embargo, Dios usa de estas distracciones para hablar a Pedro mientras le sobrevino un éxtasis. En estas situaciones también de preocupaciones, en esta situación de hambre, en esta situación de deseo de Dios que puede distraernos, sin embargo, Dios utiliza de estos elementos de nuestra vida para poder hablarnos, para entrar en éxtasis, para entrar en una contemplación, para entrar entonces en un diálogo profundo con Dios. Va venían de yara la isea llena, va venían de yara la casea ñande. Al día siguiente, mientras estos se acercaban, volvemos a mirar un poco, siempre es el proceso, decíamos, se acercaban a la ciudad, Pedro alrededor del mediodía, Pedro del mar, ¿verdad?, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Pedro que sube a la terraza para orar. Es una actitud muy importante. Es una actitud de un hombre entonces de fe, un hombre de piedad, un hombre que se pone al servicio
por una parte al servicio de Dios, porque está ante Dios. Naabe Sheime, Añesune Nondepe, Eñe Señan de Yara, va para Icotemejan, va para Hipotaya, Pomijina, se lleva. Esta es una actitud y muy importante para alguien que está al frente de una comunidad. Pedro representa a la comunidad. Jaela Tendotágina, Jaela Oñemoía Genón de Pecuera. Y la actitud de un reconocimiento de la necesidad y de la fuerza y de la gracia de Dios. Como sintió hambre, pidió de comer. Como sintió hambre. Entonces pidió algo para comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Es aquí entonces, mientras nosotros estamos siempre en acción, porque Pedro no es que se separa ni deja todo, sino que está siempre en acción. Se pone en una actitud de oración. Y es aquí entonces donde Dios se nos acerca y es aquí donde Dios se nos va a revelar. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos mañana y los otros días también con nuestro Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.